Hola, espero que estés muy bien y con más ganas de aprender. Ahora veremos la segunda parte del tema de electrostática. Conoceremos qué es el potencial eléctrico, cómo se determina el potencial eléctrico, para qué nos sirve el potencial eléctrico. En esencia, nos va a servir para poder determinar trabajo mediante la fuerza eléctrica, o también llamado trabajo del campo eléctrico. Finalmente veremos lo que es energía potencial eléctrica, superficie equipotencial y cómo se determina el potencial eléctrico debido a esferas conductoras electrizadas. Empezamos. Si suelto este objeto de cierta masa m, la fuerza de gravedad desarrolla trabajo. ¿Cómo así esa fuerza se va a presentar sobre este cuerpo? Gracias al campo gravitatorio. La Tierra, mediante el campo gravitatorio o simplemente gravedad, está desarrollando trabajo sobre este objeto de una determinada masa. De la misma manera, el campo eléctrico, además de poder ejercer fuerza eléctrica, ¿te acuerdas? Eso puede hacer el campo eléctrico, ejercer una fuerza eléctrica. También el campo eléctrico puede desarrollar un trabajo. Por ejemplo, yo tengo una carga y lo dejo en un punto del campo eléctrico. Ya sabemos de antemano que sobre esa carga hay fuerza eléctrica. ¿Cómo se estudia la fuerza eléctrica sobre esa carga? Hay una magnitud vectorial que te permite estudiar la capacidad que tiene el campo para ejercer fuerza. Y es la intensidad de campo eléctrico. ¿Te acuerdas? La unidad, ¿cuál es? Newton por Coulomb. ¿Ya? Pero ahora ya no voy a estudiar la capacidad del campo para ejercer fuerza, sino para poder, ¿qué? Desarrollar un trabajo. Esta carga, al abandonarse, va a comenzar a moverse, y eso es debido a que se va a presentar sobre ella una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica, independientemente si es una carga positiva o negativa, esa fuerza eléctrica va a transferir movimiento a la carga. Como hay transferencia de movimiento, eso te es familiar. Entonces se está desarrollando un trabajo sobre dicha carga o dicha partícula electrizada, independientemente del signo que tenga. ¿Cómo yo voy a estudiar esa capacidad que tiene el campo eléctrico de poder realizar trabajo? Mediante una magnitud escalar denominada potencial eléctrico, denotado con V. No vaya a pensarse que es velocidad, y peor, volumen. Es la representación del potencial eléctrico. ¿Cómo se define el potencial eléctrico? Si este viene a ser la región donde se está presentando el campo eléctrico y estoy tomando un punto de ese campo, un punto tal como P, tú ya sabes que en ese punto existe una intensidad de campo eléctrico o simplemente campo eléctrico. Existe eso. Pero yo no voy a estudiar ello. Voy a estudiar a otra característica. Ya no es la característica vectorial. Déjalo por un momento a un lado. Voy a estudiarlo de manera escalar. ¿Ya? El potencial eléctrico en el punto P se define como la cantidad de trabajo que desarrolla el campo eléctrico mediante la fuerza eléctrica sobre esta carga Q. ¿Qué carga? Una carga que vas a ubicar en este punto. Puede ser positiva o negativa. Sobre la carga ubicada en este punto, el campo va a desarrollar un trabajo. Esa cantidad de trabajo no es cualquiera, se define como el trabajo que desarrolla el campo o la fuerza eléctrica cuando la carga se traslada desde el punto P hasta un punto muy lejano. Lo vamos a llamar infinito. Cuidadito ahí.
Un lugar muy lejano o llamado infinito es aquella zona o lugar, valga la redundancia, en donde la carga ya experimenta una fuerza eléctrica despreciable. Cero no, se considera cero. Es mejor decir que la fuerza eléctrica o la interacción eléctrica se desprecia. Esa zona o lugar lo vamos a llamar infinito, ¿ya? El trabajo del campo eléctrico sobre esta carga, cuando ésta se traslada del punto P hacia el infinito, eso es el potencial eléctrico en el punto P. Existen autores, bibliografía, en donde también pueden definir el potencial eléctrico en términos de trabajo de un agente externo. ¿Ya? Nosotros vamos a tomar en cuenta el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Listo? ¿Qué unidad tendrá el potencial de esta nueva magnitud, que es una característica escalar del campo? La unidad será Joule, Coulomb, Joule J, Coulomb C. Esa me va a dar lo que se denomina voltio, pero normalmente vas a encontrar eso en los libros, pero lo correcto es decir volt. Sistema internacional, ya, el apellido del científico Alessandro Volta, en honor a él, la unidad es el volt, ya, volt. Vamos a escribirlo acá, más bonito, sin que se moleste Alessandro Volt. Ahí, unidad volt, V. Mira, cuidado con confundirse, porque mira, justo el símbolo del potencial es V, la unidad del potencial es volt, V también. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? Obviamente existe el kilovolt, o sea, 1000 volt, milivolt, la milésima parte del volt, ¿ya? Pero en el sistema internacional es el volt. Cuidado, por ahí vas a encontrar textos que digan voltio, ¿ya? Lo correcto es volt. Caso especial. Cuando yo quiero determinar, ¿ya?, el potencial en un punto del campo eléctrico asociado a una partícula electrizada, a una carga puntual. El potencial eléctrico en un campo eléctrico asociado a una partícula electrizada, ¿no? Entre comillas, una bolita con carga. Aquí está. Esta carga puede ser positiva o negativa. ¿Te acuerdas cómo se representa el campo eléctrico? Mediante las líneas de fuerza que siempre salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Aquí está. No he orientado para nada las líneas, porque esta carga puede ser positiva o negativa, ¿ya? Y acá tengo un punto tal como P, ¿correcto? Un punto tal como P, a una distancia tal como T minúscula. ¿Qué es lo que yo deseo? Lo que yo deseo es determinar el potencial eléctrico en el punto P. Para ello vamos a la definición. Trabajo sobre carga, ¿cierto? Entonces, va a haber una carga aquí, y esa carga se va a trasladar del punto P hasta el infinito. ¿Y qué era el infinito? ¿Te acuerdas? Un lugar lejano. Del punto P hasta el infinito. Esa carga se está alejando, ¿ya? Sobre ella se va a presentar una fuerza eléctrica que puede ser de atracción o de repulsión. Por cuestiones didácticas voy a considerar pues que sea de repulsión, y para ese contexto sería pues carga positiva, o carga negativa, ¿ya? Por cuestiones didácticas voy a considerar que sean de cargas positivas, ¿ya? Cargas positivas. Entonces, entre ellas va a haber una fuerza eléctrica de repulsión. ¿Te acuerdas? La ley de Coulomb sería K producto de las cantidades de carga o carga entre la distancia elevado al cuadrado. ¿Pero qué distancia? Fíjate, mira la distancia. La distancia entre esta carga que está fija a la pared y esa carga sobre la cual pues se está desarrollando un trabajo. Esa distancia lo voy a llamar una distancia X, medida desde donde está ubicada esta carga fija.
Entonces, hasta aquí hay una distancia X, distancia al cuadrado. ¿Listo? Ahí está cómo se calcula la fuerza eléctrica. Y te das cuenta, tú eres bastante inteligente, te das cuenta que como X cambia, la fuerza cambia, pero las cargas no cambian, ¿ya? Chicos, tengo un comportamiento, mira, inverso. A mayor valor de X, mayor distanciamiento, menor será la fuerza. Con un poquito de matemática, te das cuenta pues que si yo grafico fuerza, posición, la gráfica viene a ser de esta manera. Aquí está la gráfica. Es la gráfica fuerza versus posición. ¿Por qué estoy planteándote esto? Porque yo necesito el trabajo. Y acá el trabajo yo no lo voy a calcular simplemente multiplicando el valor de la fuerza por la distancia. ¿Te acuerdas la ecuación para calcular el trabajo cuando la fuerza es constante? Sí te acuerdas, ¿ya? Entonces, acá la fuerza no es constante, la fuerza cambia, ¿ves? Disminuye, mira. Disminuye. Pero sí sabes que en una gráfica fuerza-posición, el área, que para los chicos de universidad eso es un cálculo integral, cálculo avanzado, cálculo superior, el área te indica la cantidad de trabajo. Entonces, voy a atreverme a determinar el área. ¿El área de dónde a dónde? Vamos a ver. ¿De dónde a dónde? Como yo quiero determinar el potencial eléctrico en el punto P, entonces me interesa el trabajo de la fuerza eléctrica desde el punto P hasta el infinito. O sea, me interesa, ¿ya?, analizar desde la posición X igual a D. Cuando esta carga se encuentra acá, X es igual a D, ¿cierto? En ese instante, en esa posición, esta es la fuerza eléctrica. Pero cuando ya el X se incrementa, la fuerza disminuye, ¿cierto? El área se determina con un poquito de cálculo avanzado. Si ya tienes conocimiento de ello, puedes revisar en internet o alguna dirección, alguna página, ¿ya? El trabajo mediante la fuerza eléctrica desde el punto P hasta un lugar muy lejano es una suma, es una integral desde el punto X igual a D hasta el infinito. Y esa operación avanzada, que no es otra cosa que cálculo integral, va a darte como resultado que la cantidad de trabajo tiene esta forma. O sea, esta área tiene este valor, ¿ya? Para nuestro objetivo de estudio no hay necesidad de conocer cálculo avanzado, suficiente plantearte o presentarte que el área te da esa expresión, ¿ya? Ahora, esa cantidad de trabajo de la fuerza lo voy a dividir entre la carga que se traslada. La carga que se traslada lo estoy llamando Q. Entonces, la cantidad de trabajo entre la carga, ¿qué es lo que se va a cancelar? Se va a cancelar la carga que se traslada. Si gustas, lo puedes llamar carga móvil. Y al final te va a resultar que K, que es la constante de Coulomb, por la carga Q, que es esta carga fija, no es la carga móvil, es la carga fija, entre la distancia. Entonces, para conocer el potencial en el punto P, solamente requiero dos datos: la carga que genera el potencial y la distancia del punto hacia la carga. En general, mi ejemplo lo hice con cargas positivas, pero puede ser una positiva o otra negativa. Obviamente no va a haber repulsión, pues ya será atracción. Ya será atracción. Pero la idea es la siguiente, ¿ya?, que para determinar el potencial requiero trabajo de la fuerza eléctrica de un punto hasta el infinito, dividido entre la carga que se traslada, también llamada carga móvil, ¿ya? Para conocer el potencial, entonces, en general se requiere conocer dos datos nada más. K no, porque K es constante de Coulomb. ¿Te acuerdas su valor? 9 por 10 a la 9, ¿cierto? Claro, tiene unidades, obviamente. Multiplicado por la carga que genera el potencial entre la distancia. Ojo, esto ya es general.
¿Ya? Esto ya es general. Cuando la carga Q es positiva, el potencial es positivo. Si la carga Q es negativo, ¿qué pasa si yo tengo un punto que está muy lejos? Puedes decir esto. D es muy grande. El infinito, muy lejano, ¿cierto? Si D es muy grande, esto es muy pequeño. Para fines prácticos se puede considerar cero. ¿Ya? O sea, el infinito sería como una referencia de potencial cero. ¿Quedamos? Muy bien. Voy a hacer una gráfica de esto. Fíjate. Potencial no es velocidad, no es rapidez, es potencial distancia. A medida que la distancia se incrementa, mira lo que sucede cuando la carga es positiva. Cuando la carga es positiva, a medida que aumenta D, el potencial disminuye. ¿Se está acercando al cero o no? El potencial se está acercando al cero. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Si no conoces todavía lo que es funciones, puedes hacer una pausa y revisar. Revisar un poco sobre funciones. Ahora, el detalle está en lo siguiente. Mucho cuidado. ¿Qué pasa si es que la carga Q es negativa? Quizá te puedes confundir y decir, como Q es negativo, allá. Si D aumenta, esto disminuye. No. Cuando Q es negativo, ¿qué pasa? Cuando D aumenta, esto también aumenta. El potencial se le asocia un signo, tengan mucho cuidado. Ahí está, ¿ves? Mira, cuando la distancia aumenta, el potencial se está acercando al cero, ¿ves? Está aumentando también. Esta será la gráfica cuando la carga es negativa. Obviamente, si la carga es nula, el potencial también será cero, ¿cierto? Qué fácil es determinar el potencial eléctrico que genera una bolita con carga, una partícula electrizada. Ahora veremos cuando ya tengo varias partículas electrizadas. Aquí vas a tener que recordar el principio de superposición. Cada carga va a generar su propio potencial, independientemente de la presencia de las demás cargas. Pero como yo quiero el potencial total o resultante, ¿qué hago? Al final sumo los potenciales. Recordar el principio de superposición entonces. El potencial en un punto debido a varias cargas, varias partículas electrizadas, simplemente es suma de potenciales eléctricos. Simplemente suma de potenciales. A manera de ejemplo, estoy colocando acá un sistema conformado por dos partículas electrizadas con la particularidad de que uno es más Q, el otro es menos Q. Por ejemplo, esto puede ser más 3 microcoulomb y esto menos 3 microcoulomb. A ese sistema de dos partículas, uno con más Q y el otro con menos Q, se le denomina dipolo eléctrico. Yo quiero justo el potencial en el punto P. Ojito, ya sabemos calcular el potencial debido a una partícula. Si tengo 2 o 3 o 4, ¿qué hago? Voy a hallar cada potencial y al final se suma. ¿Ya? Te dije que siempre enumera las cargas. Ya enumeré. Tengo dos solamente. El potencial en el punto P será igual a la suma de los potenciales que genera cada una de las partículas. Potencial que genera la carga 1 más potencial que genera la carga 2. ¿Ya? La carga 2. Ahí está. Cada potencial vas a calcularla independientemente de la presencia de las otras cargas. Si solamente está la carga 1, el potencial en el punto P será K, fíjate que se respetan los signos, más Q, la distancia del punto P hacia la carga es R. El potencial debido a la carga 2, mira que se respetan los signos entre R. Un poquito en matemática, te puedes dar cuenta que el potencial en el punto medio, P, ya, aquí es punto P, nos quedamos con el punto P, ¿qué te parece? Puede ser cualquier letra, aquí es igual, 0, nulo, 0. Qué sencillo es cuando se trabaja entonces con varias cargas. Ya, un aspecto adicional a esto sería pues, ¿qué pasa si solamente tienes una carga y tienes varios puntos? ¿Qué pasa si esta carga es única
allá. Para distintas distancias tendré distintos potenciales. Mira, para una distancia de 1 al punto 1 tengo un potencial de su 1. Para otro punto que está a otra distancia, acá tendré otro potencial. Pero ¿qué tengo en común? La misma carga. Esta carga. ¿Con qué intención planteo ese caso? Para que diga pues que la distancia con el potencial al multiplicarse, eso se mantiene. No entiendo. El potencial en el punto 1 por la distancia en el punto 1 es igual al potencial en el punto 2 por la distancia del punto 2. Esto se cumple cuando yo tengo varios puntos y una sola carga, ¿ya? Obviamente puedes tener pues que otro tercer punto y sigues con la igualdad. En mi caso he colocado solamente para 2 puntos. ¿Qué sucede si es que estas distancias son iguales? Si las distancias son iguales, ¿a qué conclusión llegamos? Se cancelaría esas distancias, concluyo que los potenciales son iguales. ¿Eso puede pasar? Sí. Imagínate una carga Q y bastantes puntos, no solamente en el plano, sino en el espacio, bastantes puntos que están a la misma distancia de la carga. Si las distancias son iguales, los potenciales son iguales. Profesor, me hace recordar a la circunferencia. Claro, si tú trabajas en el plano, dirás circunferencia, pero esto es en el espacio. Entonces ya tendrás una superficie esférica. Todos estos puntos, si están a la misma distancia, diré pues que son puntos equipotenciales. El término equi es igual, ¿cierto? Equipotenciales. Pero no solamente esos dos, por acá un punto más, 3, 4, 5 en el espacio, 6, 7, infinitos puntos. Toda esa cantidad de infinitos puntos forman una región o superficie equipotencial. No solamente es la única superficie equipotencial, que yo lo voy a llamar S1, ¿ya? También puedo tener otra superficie equipotencial por acá. ¿Cuántas superficies equipotenciales puedes imaginarte? Un montón de superficies equipotenciales. Acá en vez de número puedo utilizar letras. Punto P, punto T. Tengo otra superficie equipotencial. ¿Qué puedo afirmar? Que el potencial en el punto P es igual al potencial en el punto T. ¿Qué más? Que el potencial en el punto 1 es igual al potencial en el punto 2. Una superficie equipotencial es un conjunto de puntos, ¿ya? Que está en una región, ¿ya? Van a tener siempre el mismo potencial. Tienen igual potencial eléctrico. Acá estoy analizando para el caso pues, de tener superficies equipotenciales esféricas. Estos son concéntricas dichas superficies esféricas, ¿ya? Con esta carga, ¿ve? Tengo un campo eléctrico que también lo pueden llamar pues un campo eléctrico donde las líneas son radiales. ¿Las líneas de qué? Las líneas de fuerza. ¿Te acuerdas la línea de fuerza? Sí, ¿no? Representan al campo eléctrico. ¿Por qué digo radiales? Fíjate acá. Se parecen a radios que parten del punto donde está ubicada la carga. Entonces, estas son las superficies equipotenciales, pero vamos a hacer ahora el caso de superficies equipotenciales cuando ya no son esféricas, sino planas. El caso es con un campo eléctrico homogéneo. Ahora veremos cómo son las superficies equipotenciales en el caso de tener un campo eléctrico uniforme, ¿ya? Estas superficies siempre van a ser perpendiculares. Ya tenías una idea del caso anterior. Si tengo una partícula electrizada, ya sea positiva o negativa, digamos que sea positiva, las líneas de fuerza son radiales
¿Cómo son las superficies equipotenciales? Son esféricas, ¿cierto? Y por conocimientos básicos de geometría del espacio, esta línea radial con la superficie esférica en esta parte lo corta de manera ortogonal, de manera perpendicular. De ahí pues viene el hecho que toda superficie equipotencial siempre es perpendicular a las líneas de fuerza. Así como puedo graficar las superficies acá, también lo puedo graficar en el caso de tener un campo eléctrico uniforme. Recordar que las líneas de fuerza siempre se orientan de esta manera, de positivo a negativo, ¿cierto? Ahí están las líneas de fuerza. En el caso de tener líneas de fuerza horizontales, las superficies equipotenciales serán verticales. ¿Por qué? Porque siempre forman 90 grados o en general son ortogonales a las líneas de fuerza. Ahí está. En este momento estoy graficando una superficie equipotencial, lo voy a llamar superficie equipotencial S1. En cada uno de estos puntos estoy en el espacio, en este caso sería que un plano equipotencial. Puedo dibujar por acá otra superficie equipotencial que vendría a ser un plano. Siempre las superficies o regiones equipotenciales siempre son perpendiculares a las líneas de fuerza. Eso ya es general, es una propiedad. Tómalo en cuenta para la parte teórica, ¿ya? La superficie S1, S2 son superficies equipotenciales. Puedo graficar un S3, S4. Bueno, la notación de S no es una ley, puedes escoger cualquier letra. La idea es que tú indiques que es una superficie equipotencial, ¿ya? Seguimos con esto. Valiéndonos de esta forma bien práctica, esto es positivo. ¿Te acuerdas que el potencial se determina de esta manera? Como la carga es positiva, no hay problema. A mayor distancia, menor potencial. Entonces, si aquí estoy a poca distancia, en esta superficie estoy a poca distancia y con esta superficie estoy a mayor distancia menor será el potencial. Entonces, acá en la superficie S1 tengo un potencial grande y en la superficie S2 tengo un potencial pequeño. ¿A qué quiero llegar? Que siempre el potencial eléctrico va a decaer, va a disminuir en la dirección de las líneas del campo, en la dirección de las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza se orientan de esta manera y en esa dirección el potencial eléctrico es menor. ¿Sí o no? Acá el potencial es menor que acá. Eso también tómalo en cuenta en esta parte. Siempre en la dirección de las líneas de fuerza, en la dirección de las líneas del campo, el potencial es menor. Entonces, en S2 es menor en comparación a S1. En S1 es mayor, entonces. El potencial en S1 es mayor al potencial en S2. ¿Ya? Acuérdate, siempre hacia donde apunta el campo eléctrico, en ese lugar el potencial es menor. ¿Quedamos? Cuidado con la parte teórica. En general, si yo tengo acá unas líneas de fuerza, que ya sabemos cómo se orientan de más a menos, propiedad número 1, las superficies equipotenciales siempre van a formar 90 grados o son ortogonales a las líneas de fuerza. ¿Ya? Propiedad número 1. Propiedad número 2. Propiedad número 2. Siempre en la misma orientación o en la misma dirección de las líneas de campo, de las líneas de fuerza, el potencial es menor, decae. Entonces, aquí en esta parte, el potencial es menor que acá.
Entonces, el potencial en donde será mayor, en la superficie S1 es mayor al potencial en la superficie S2. ¿Ya? Ahora sí, recordamos la parte de electrostática 1. Si no tienes el vídeo, ¿qué esperas para adquirirlo? ¿Ya? Comunícate al grupo. En la parte de electrostática 1, donde vimos el campo eléctrico, intensidad, se dijo lo siguiente: en donde las líneas están más juntas, la intensidad de campo es mayor. Si acá lo llamo E2 y por acá lo llamo E1, ¿en dónde será mayor? En donde las líneas están más juntas. En esta parte, la intensidad E2 es mayor a la intensidad E1. ¿Ya? Entonces, ten cuidado con la parte teórica. Mucho cuidado. A repasar entonces. Trabajo del campo eléctrico. Hace rato dijimos pues que así como la gravedad puede hacer trabajo, trabajo positivo, mira, como también cuando está subiendo el trabajo de la fuerza de gravedad es negativo, ¿ya? El campo eléctrico también puede hacer un trabajo positivo, un trabajo negativo, inclusive el trabajo cero. Hablemos ahora del trabajo del campo eléctrico. ¿En qué caso es positivo? ¿En qué caso es negativo? ¿En qué caso es cero? ¿Ya? Pero utilizando esta magnitud escalar denominada potencial eléctrico. Aquí está el campo eléctrico. Toda esta parte, lo voy a indicar así. Toda esta parte es el campo eléctrico. Ese campo eléctrico se representa con líneas. Acá no estoy dibujando las líneas, ya sabemos que se representa con líneas. Ahí está el campo eléctrico. Y estoy tomando dos puntos y el infinito. ¿Te acuerdas? El infinito o lugar lejano es aquel donde pues la fuerza eléctrica se desprecia. Por practicidad se dice la fuerza eléctrica es cero. Una carga eléctrica en el infinito, fuerza eléctrica cero. Es algo práctico. ¿Ya? Estoy tomando dos puntos tales como A y B. Si vamos a imaginar que esta es una carga, algo exagerado, ¿ya? Vamos a jugar un poquito por acá. ¿Qué te parece? Ya vas a dejar de ser masa, ahora vas a hacer una carga. Ahí está, una carga aquí. ¿Ya? ¿Qué tal? Buena carga, ¿ya? Esta carga puede ser positiva o negativa. Si lo ubico en el punto A y luego lo ubico en el punto B y luego en el infinito, ¿sí o no que cuando esté ubicado en el punto A, ¿ya? Yo quiero calcular el potencial eléctrico en el punto A. ¿A qué es igual el potencial eléctrico en el punto A? Definición: trabajo sobre esta carga del punto A hasta el infinito dividido entre dicha carga. Yo quiero que despejes el trabajo. El trabajo del campo sobre esta carga, ¿ya? Cuando va desde el punto A hasta el infinito, ¿a qué será igual? Será igual a dicha carga, si deseas lo llamas carga móvil, por el potencial en el punto A. De la misma manera, ¿qué pasa si la carga, ¿ya? Ahora va del punto B hasta el infinito? La cantidad de trabajo sobre esta carga desde el punto B hasta el infinito será dicha carga, ¿no? Que ya se nos fue, adiós. Dicha carga multiplicado por el potencial en el punto B, ¿cierto? ¿Cuál es mi intención? Valiéndome de lo que ya hemos definido, lo que ya conocemos, yo quiero evaluar la cantidad de trabajo desde A hasta B. Cuando la carga Q se traslada desde A hasta B. Se parece bastante a, por ejemplo, ¿ya? Cuando este objeto va de este punto hasta este punto. Si yo quiero determinar cuánto de trabajo se desarrolla, simplemente hago ¿qué? Una comparación de trabajo, ¿sí o no? Voy a hacer una comparación de trabajos. Desde el punto A hasta el infinito, digamos que el trabajo es 100 joules. Y desde B hasta el infinito es 30 joules. Si de A hasta el infinito es 100 y de B hasta el infinito es 30, comparando, entonces desde A hasta B será 100 menos 30, 70.
Eso es lo que voy a hacer acá. El trabajo del campo desde A hasta B simplemente será igual a la diferencia del trabajo del campo desde A hasta el infinito menos el trabajo del campo de B hasta el infinito. Al restar, ¿qué puedo factorizar? La carga móvil, la carga que se traslada. Y va a quedar entre paréntesis el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B. Quiero que te des cuenta de lo siguiente. Mira, el orden AB. Este orden es importante. AB, AB. En tu prueba, en tu examen, en tu práctica, quizás te coloquen números. 1, 2, 1, 2. U otras letras. MP, MP. Se mantiene el orden. Ojito, atento, anótalo. ¿Ya? En general, si quisiera determinar la cantidad de trabajo, ¿no?, del campo, pueden haber otras fuerzas más, pero yo quiero el trabajo del campo eléctrico entre dos puntos tales como A y B. No necesariamente vas a usar esas letras, pueden haber otras letras o números, ¿ya? No me va a interesar la trayectoria seguida por la carga, me va a interesar si la carga, que se traslada, también denominada carga móvil, multiplicado por la diferencia de potenciales. ¿Qué potenciales? Potencial en el punto A menos potencial en el punto B. No es velocidad, no es volumen, ¿ya? B sub A y B sub B, ¿qué representa? A representa los potenciales eléctricos en los puntos A y B, ¿ya? En A y B respectivamente. No te olvides de ello. ¿Qué viene a ser Q? Q viene a ser la carga móvil o la carga que se traslada. No es carga fija, es la carga que se traslada. ¿En qué unidad está el potencial? ¿Te acuerdas? ¿En qué unidad? Ya te has olvidado seguramente. ¿En qué unidad está el potencial? ¿Está en qué unidad? Está en la unidad de volt. ¿En qué unidad está la carga? En coulomb. No te olvides las unidades. Coulomb, volt, joule. El trabajo está en joule. Muy bien. Casos en donde el trabajo del campo eléctrico resulta ser nulo, resulta ser cero. ¿Qué casos son? Bueno, voy a plantearle dos casos. Yo tengo acá una superficie equipotencial, ¿ya? Estoy colocándolo acá, pero yo sé que esto se da en el espacio, ¿ya? No hay que decir línea equipotencial porque se trabaja en el espacio, es una superficie equipotencial. Imagínate una carga que se traslade de este punto hasta este punto, ¿ya? Son dos puntos que pertenecen a la misma superficie equipotencial. Resulta que esa carga va a seguir esta trayectoria, siguiendo la trayectoria, lo voy a llamar S2, ¿ya? Siguiendo la trayectoria S2 o recorrido S2, el trabajo del campo es cero. ¿Por qué? Porque el punto de partida y el punto de llegada, si gustas le pones letras A y B, el punto A y el punto B tienen el mismo potencial. Y si tienen el mismo potencial, la resta es cero, trabajo es cero. El otro caso puede ser el siguiente. Ahora la carga va a seguir la trayectoria S1. Siguiendo el trayecto S1, fíjate, mira, punto de partida, punto de llegada, al final los puntos son equipotenciales. La diferencia es cero, el trabajo del campo es cero. Mira esos dos casos. ¿Puede haber un tercer caso? Puedes investigar. A ver, vamos a ver. Tú mismo eres, ¿ya?
Relación entre la intensidad de campo y el potencial. Haciendo un recordaris de la parte electrostática 1, vimos que el campo lo puedo estudiar de manera vectorial con la intensidad. El campo también se puede estudiar de manera escalar con el potencial. Ya en la universidad conocerás otras formas, por ejemplo, el flujo eléctrico, que es muy importante, ya también en esta parte. Ya lo verás en la universidad o en un centro superior. ¿Correcto? Ahora voy a relacionar esas dos cantidades, la intensidad de campo eléctrico y el potencial. Esta relación es bien sencilla siempre y cuando trabajes en un campo eléctrico uniforme. Quedamos en eso, en un campo eléctrico uniforme. Conoces pues que la intensidad de campo en cualquier punto es la misma. En cualquier punto la intensidad es la misma, pero ya no el potencial. ¿Te acuerdas dónde es mayor el potencial? ¿Ya? Por acá voy a graficar una superficie, por este lado también otra superficie. Voy a marcar este punto tal como A y por acá un punto tal como B. ¿Ya? Esas superficies equipotenciales ya sabes que cumplen la propiedad pues, de ser perpendiculares a las líneas de fuerza. Acá me va a interesar esta distancia. Lo voy a llamar una distancia tal como D. ¿Ya? Bien. Quiero relacionar estos dos. ¿Quién me va a ayudar? Una carga móvil. Profesor, no veo ninguna carga. Bueno, coloca una carga aquí y esa carga que sigue este trayecto. ¿Ya? Si a mí me interesa determinar la cantidad de trabajo sobre esta carga en su trayecto desde A hasta B, ¿qué tendríamos? A ver, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. La cantidad de trabajo del campo eléctrico, que es lo mismo decir cantidad de trabajo mediante la fuerza eléctrica desde A hasta B, viene a ser igual a la carga que se traslada por la diferencia de potencial. Esto es lo que conocemos ahora. Ahora, ¿te acuerdas en la parte de mecánica cuando tú tienes una fuerza eléctrica, una fuerza constante y calcular su trabajo es sencillo, simplemente es fuerza y distancia? Aquí voy a recordar eso. Mira, considerando que la carga sea positiva, ¿ya? Considerando, porque al final vamos a demostrar que no interesa el signo, considerando que la carga sea positiva, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección de las líneas de fuerza, de las líneas del campo. ¿Cómo se determina la cantidad de trabajo mediante una fuerza constante? Me va a interesar la distancia paralela a la fuerza. ¿Te acuerdas? Puedes repasar, puedes revisar. En la parte de trabajo mecánico, cuando la fuerza es constante, el trabajo simplemente es el valor de esa fuerza por la distancia paralela a dicha fuerza. Ahí está, paralelo. ¿Cómo era esa parte? En la parte de mecánica, a ver, recuerden que la cantidad de trabajo de la fuerza eléctrica desde A hasta B será igual esa fuerza Q por E, fuerza eléctrica, ahí está, carga por intensidad. Como la carga es positiva, ya no coloco valor absoluto, multiplicado por la distancia. Igualando, ya que tengo dos formas de determinar la cantidad de trabajo, los igualo. Ahí está, la carga que se traslada por la diferencia de potencial va a ser igual a la carga intensidad-distancia. ¿Te has dado cuenta que no me interesa si la carga está presente o no? Solamente fue un medio que me permite relacionar, que luego se cancela.
que estoy notando que la diferencia potencial entre los puntos A y B es directamente proporcional a la distancia de separación. Si la distancia de separación es grande, la diferencia es grande. Ten mucho cuidado aquí. ¿Por qué les digo ello? ¿Sí o no que esto es módulo de la intensidad? Esto es una cantidad positiva y esto es una cantidad positiva también. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia debe ser una cantidad positiva. Entonces, tengan mucho cuidado cuando quieran determinar diferencia de potencial en un campo eléctrico homogéneo. Ahí vas a tener que recordar la relación que existe entre la intensidad y el potencial. Esta diferencia de potencial va a ser igual a E por D. ¿Dónde qué viene a ser D? D viene a ser la separación entre las superficies equipotenciales. Tengan presente eso. Algunos autores dicen de la distancia que es paralela a las líneas de fuerza. También es válida. Distancia paralela a la línea de fuerza. Mira, no me interesa la trayectoria que siga la carga, independiente de la trayectoria. Profundizando un poquito más, es que la fuerza eléctrica, al igual que la fuerza de gravedad, es una fuerza conservativa. No depende de la trayectoria seguida por la partícula. ¿Ya? Sigo avanzando por acá. Mira, no siempre te va a venir las letras A y B. Pueden ser otras letras o números. Pero siempre acuérdate que la diferencia es una cantidad positiva. Y si la diferencia es una cantidad positiva, entonces estás tú restando el valor alto de potencial con el valor bajo. A ver, para que te puedas acordar, una especie de mnemotecnia, el valor alto con el valor bajo, ¿ya? Y tú ya sabes dónde es alto, dónde es bajo. Aquí está súper rápido, porque estamos estudiando un campo eléctrico homogéneo orientado hacia la derecha. Pero en tu examen, en tu evaluación, puede haber un campo eléctrico orientado hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ¿ves? ¿Ya? Pero tú ya sabes siempre que el potencial alto menos potencial bajo es igual a E por D. Algo curioso aquí, también para rescatar. Algo curioso aquí es, ¿qué unidad se encuentra esto? Se encuentra en unidad de volt o voltio. Nos quedamos con volt. Volt. La intensidad en qué unidad está en newton por coulomb y la distancia en metro. El volt se representa con V. Ese metro pásalo a dividir. Volt por metro va a ser equivalente o igual a newton por coulomb. O sea que cuando me digan 600 newton por coulomb, equivaldría a decir 600 volt por metro. Si tengo, por ejemplo, que acá tengo una intensidad de 100 volt por metro, ¿qué significará 100 volt por metro? Significa que por cada metro de separación entre las superficies va a haber una diferencia de 100 volt. 100 volt por metro. En un metro habrá una diferencia de 100 volt. En medio metro, 50 volt. En un metro, 100 volt. En 2 metros, 200 volt. De esa manera puedo interpretar la intensidad cuando se exprese en volt por metro. ¿Listo? Entonces, tome en cuenta esto, repase esto. Esto es muy importante. En donde cuando empecemos a entender lo que es la corriente eléctrica, que es el siguiente tema. ¿Listo? Toma apunte y espero que te haya contribuido. Sigue repasando más. ¿Listo? Éxito.
Ahora vamos a ver tres aspectos adicionales del tema de electrostática parte 2, que viene a ser la energía potencial eléctrica, el trabajo del agente externo y el potencial eléctrico que genera una esfera conductora electrizada. La energía potencial eléctrica también puedes llamarlo energía potencial electrostática. ¿Te acuerdas en la parte mecánica? Si tenemos un objeto a cierta altura, presenta energía potencial gravitatoria. Esa energía, debido a su interacción con la Tierra, de por medio, ¿quién está? La gravedad o el campo gravitatorio. De la misma manera, entre las partículas electrizadas, así como el objeto de masa m y la Tierra interactúan, las partículas acá electrizadas también interactúan. Entonces, ahí tenemos asociado una energía potencial, entre comillas, una energía almacenada. Estoy viendo acá en el caso de 2, pero puedo tener 3 o 4 n partículas electrizadas. Para el caso de 2, que es nuestro objetivo de estudio, la cantidad de energía potencial electrostática lo vas a determinar de esta manera. Voy a utilizar nuevamente la constante de Coulomb, voy a multiplicar las cantidades de carga o simplemente carga y lo voy a dividir entre la distancia. Cuidado, no es fuerza eléctrica, es energía potencial eléctrica. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llega a demostrar eso? Bueno, requiere un poco de cálculo avanzado. ¿Ya? La idea, si es que ya estás en la universidad, la idea es pues que esta partícula está muy lejos, ¿te acuerdas? El infinito, donde la fuerza eléctrica se desprecia. Entonces, un agente externo va a llevar esa partícula electrizada hasta aquí. Y ese agente externo hizo un trabajo. Y ese trabajo se va a reflejar en la energía almacenada en el sistema. ¿Ya? Igual que cuando tú tienes un ladrillo o tu mochila o tu libro que está en el suelo, donde la energía potencial es nula, y lo llevas a cierta altura, tú has hecho un trabajo y ahora ese trabajo se refleja en la energía potencial que presenta ese objeto. Guarda analogía con esto. Entonces, aquí hay almacenado energía potencial electrostática. ¿Ya? ¿Cuál es la unidad de la energía? Es el Joule. Ahora, ten presente lo siguiente. Acá debo respetar el signo de la cantidad de carga. Si es que yo tengo cargas positivas, positivo, positivo, o negativo, negativo, el producto, ¿qué signo tendrá? Cuando las cargas son del mismo signo, esto va a resultar que con signo positivo. La interpretación adecuada es, yo tengo una energía potencial positiva cuando la interacción entre las cargas es de atracción o repulsión, si son del mismo signo. Repulsión. ¿Y qué sucederá cuando yo tenga una energía potencial electrostática negativa? Implicará que las cargas son de signos distintos. Y eso implicará nuevamente ese término para decirte pues que hay una interacción de atracción. Entonces, es de atracción cuando la energía potencial electrostática tiene signo negativo. ¿Ya? Estamos interpretando el signo de la energía potencial. ¿Ya? No vaya a colocar acá, no vayas a colocar valor absoluto. No. ¿Listo? Podemos verlo también así. A ver, ¿te acuerdas de esta expresión constante de Coulomb, la carga sobre la distancia? Es familiar, es el potencial eléctrico. Pero mira, si esta carga no está, lo retiro, en este punto, esta carga genera un potencial. ¿Sí o no? A ver, imaginariamente, lo borro. En este punto hay un potencial, y ese potencial viene a ser lo siguiente. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si devuelvo la carga, coloco la carga acá? Ahora, esa carga que lo traigo acá, se le va a asociar una energía. Esa carga se le va a asociar una energía debido a su interacción con esta. Y es la energía potencial. ¿Y cómo puedo hallar esa energía potencial? Simplemente esa carga que se ubica en ese punto
lo multiplico por el potencial eléctrico en dicho punto. Entonces, si yo tengo una carga fija y en un punto determinado hay un potencial eléctrico, ese potencial eléctrico denotemos con Vp. Ubicando una carga cualesquiera en ese punto, la multiplicación, el producto de la carga por el potencial en dicho punto, ¿qué me va a dar? La energía potencial eléctrica asociada a esa carga. En realidad es la energía potencial eléctrica asociada al sistema, pero de manera práctica vamos a decir que es la energía potencial electrostática de la carga. Haz la analogía. Cuando tú tienes un objeto a cierta altura, presenta energía potencial eléctrica, pero si vas a ahondar, si vas a analizar un poquito más, esa energía potencial no es del objeto, sino es del sistema objeto-planeta Tierra. Solamente que para fines prácticos decimos que es la energía potencial del objeto. ¿Te acuerdas? El MGH. Claro, sí te acuerdas. Entonces, lo mismo voy a decir acá, que de manera práctica el potencial en el punto P multiplicado por la carga ubicada en dicho punto va a hacer que esta carga presente una energía potencial eléctrica. Va a ser igual a la carga por el potencial en el punto P. ¿Ya? Es lo mismo, ¿cierto? Ahora, esto tú lo puedes plantear de manera general. Tú puedes tener un campo eléctrico cualesquiera y tú ubicas un electrón, un protón en un punto. ¿Cuánta energía tendrá ese electrón? ¿Cuánta energía tendrá ese protón? Será igual a la carga multiplicado por el potencial en dicho punto. Ya es algo ya más general. Pero acá ya tienes la idea. ¿Listo? Trabajo del agente externo. Hace rato te mencioné pues que para formar este sistema, un agente externo, ¿ya?, desarrolla un trabajo. Ese trabajo se va a ver reflejado ¿en qué? En una energía potencial. ¿Cierto? Muy bien. Considerando que sobre la carga móvil solo actúa el campo eléctrico y un agente externo. Cuando esta carga, y yo lo voy a llamar por cuestiones didácticas carga móvil, se traslada del punto A al punto B, sobre esa carga, además de la fuerza eléctrica, que voy a indicarlo por acá, además de la fuerza eléctrica o fuerza del campo eléctrico, también que exista una fuerza exterior, una fuerza externa. ¿Ya? Para nuestro objetivo, solamente voy a considerar esas dos fuerzas, fuerza eléctrica y una fuerza externa, obviamente distinta a la fuerza eléctrica. ¿Te acuerdas de este teorema visto en la parte de mecánica? Trabajo neto, variación de energía cinética. También lo podemos utilizar en el tema de electrostática y también en el tema más adelante, electromagnetismo. ¿Por qué no? En la parte final. Y espero que nos acompañes hasta la parte final, física moderna. También vamos a utilizar el teorema del trabajo neto y la energía cinética. Es trabajo neto, variación de energía cinética. Si quieres anótalo, es muy importante esta ecuación. También lo vas a utilizar en la universidad, ¿ya? Pero el trabajo neto, ¿qué es? Sumatorio de trabajos. En este caso, el trabajo de la fuerza eléctrica o campo eléctrico más el trabajo del agente externo o fuerza externa. ¿Ya? Listo. Ya estás muy preparado hasta el momento. Excelente. Felicitaciones. ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Te viene a la memoria esto? Cuando te digan movimiento lento, algunos también llaman cuasi estático, ¿qué pasa? Que la variación de cinética es cero. Como el cuerpo, en este caso la partícula, se mueve lentamente, prácticamente la energía cinética es la misma, prácticamente es la misma en todos los puntos. Y si tú restas final con inicial, eso es variación, eso va a ser cero. Entonces, para un movimiento lento tendremos que la variación de energía cinética es cero. Y si la variación de cinética es cero, entonces la suma es cero. Si dos cantidades sumadas me da 0, entonces si uno es más 20, el otro es menos 20. Si uno es menos 500, el otro es más 500. Conclusión, uno de ellos es el negativo del otro. ¿Ya?
Entonces, el trabajo del agente externo será el negativo de él. Y ya conoces esto, el trabajo del campo desde el punto A, inicio, punto B, es la carga por la diferencia de potencial, manteniendo este orden. Potencial en A, potencial en B. Pero lo que yo quiero ahora, ¿qué es? Calcular el trabajo del agente externo bajo este contexto. Entonces, el trabajo del agente externo es el negativo de ello. ¿Pero qué significa negativo acá? Ah, colocar negativo acá, pues. Este negativo puedes hacer que entre a lo que está entre paréntesis y finalmente tendré que el trabajo del agente externo o fuerza externa sobre una carga móvil que se traslada desde A hasta B simplemente será la carga móvil, se respeta el signo de la carga, mucho cuidado, no es valor absoluto, se respeta el signo, por la diferencia. Ah, pero mira, ¿en qué orden estoy tomando la diferencia? Si el inicio es A, final es B, aquí es potencial final menos potencial inicial, ¿cierto? Pues ten cuidado, ¿ya? ¿Qué viene a ser Q? Q es la carga que se mueve, carga móvil. Se respeta el signo, carga móvil. Con signo, con su signo, ¿ya? Ya, no vayas a perderte en esas preguntas de verdadero o falso. A veces piensan que como la carga es positiva, el trabajo es positivo. Si la carga es negativa, el trabajo, no necesariamente. El signo del trabajo va a depender del signo de lo que está entre paréntesis y el signo de la carga. Ten mucho cuidado. Y no deja olvidarse lo siguiente. ¿Cuándo un trabajo es positivo? Cuando la fuerza está a favor del movimiento. Lo mismo vas a tener que recordar acá. ¿Cuándo el trabajo es negativo? Cuando está en contra del movimiento. ¿Ya? Muy bien. Listo. 3. Potencial eléctrico que genera una esfera conductora electrizada. Los materiales conductores, ya los metales principalmente, que es nuestro objetivo de estudio, ya cuando se electriza, esa carga, esos electrones en exceso o en efecto, hace que esa esfera esté electrizada. ¿Dónde se va a ubicar esa electricidad, esa electrización? Se va a ubicar en la frontera, entre comillas, en la cáscara del conductor. ¿Por qué? Ah, dímelo. Ley cualitativa, mismo signo se repele. Es por eso que cuando esta esfera se electriza, digamos que sea de manera positiva, esa electricidad se ubica en la cáscara, en la frontera. ¿Listo? ¿Cómo dibujarás acá las líneas del campo eléctrico? ¿Te acuerdas lo que hicimos en electrostática 1? ¿No te acuerdas? ¿No has repasado? ¿No tienes el vídeo de electrostática 1? ¿Qué esperas? Comunícate al grupo. ¿Ya? Te van a atender ahí. WhatsApp 927-126-221. ¿Ya? Mira. Las líneas de fuerza son líneas acá que escapan o salen. ¿Correcto? Muy bien. Pero lo que a mí me interesa es evaluar el potencial. Fíjate, si yo quiero calcular el potencial en el centro de la esfera, acá el potencial en el centro, voy a poner O, será igual a ¿qué? A cada una de estas cargas lo voy a imaginar como bolitas, pequeñas esferas. Una de las esferas tendrá una carga Q1. ¿Qué distancia? La distancia del punto centro hacia la carga es el radio. Ah, pero también tengo por acá otra carga. Lo voy a llamar carga 2. La distancia es también el radio. Profesor, ¿qué está haciendo? Ah, lo que estoy haciendo es evaluar el potencial ya en el punto llamado centro de todas estas bolitas con carga. Todas. ¿Cuántas hay? Hay N. ¿Por qué está sumando? ¿Te acuerdas cuando yo quiero calcular el potencial que genera varias partículas? Se suman los potenciales generados por cada partícula. Partícula 1, partícula 2 a la enésima. ¿Y qué de común tengo acá? K sobre R. Y dentro del paréntesis me va a quedar la suma de cargas. Entonces, esto es una forma sencilla de darse cuenta que esta es la carga. ¿Cómo determinar el potencial en el centro de la esfera?
También lo puedes extender para un anillo electrizado de radio R. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el problema es, y yo quiero calcular el potencial en la superficie. A ver, ¿cómo plantearías eso? Simplemente te vales de lo que ya hiciste ya anteriormente. ¿Cómo se determina el trabajo del campo? Carga por diferencia potencial. Como en el interior no hay campo eléctrico, porque el campo eléctrico solamente se va a manifestar en la parte externa, ¿está? Líneas de fuerza. En el interior no hay campo eléctrico. Entonces no puedes dibujar líneas de fuerza en el interior. Como en el interior no hay campo eléctrico, entonces trabajo del campo sería cero. Y sabemos esto, ¿no? Si el trabajo, voy a aprovecharme de esto, el trabajo del campo si es que es cero, ¿ya? Entonces la diferencia potencial es cero. Cualquier carga eléctrica que se traslada desde el centro, punto O, hasta un punto en el interior, punto inicial O, punto interior, punto final, acá, esto, la diferencia es cero. Significará que el potencial en el centro es igual al potencial en el punto interior. Es una manera bien sencilla de demostrar que el potencial en los puntos interiores y también en la superficie, ese potencial es igual al potencial en el centro. Y ya conocemos el potencial en el centro. ¿Listo? Utilizando simplemente la teoría de trabajo del campo eléctrico. Te vuelvo a repasar, vuelvo a repetir. ¿Qué pasa? En el interior no hay campo eléctrico, trabajo del campo cero. Cualquier carga que se traslada del punto O a un punto interior tal como P, ¿qué sucede? Cualquier carga que se traslada del punto O al punto P, sobre esa carga el trabajo es cero. ¿Qué tendría? Que esto debe ser cero. Y para que sea cero, entonces el potencial en el punto O con el potencial en el punto P deben ser iguales. Pero ya sé cuánto es el potencial en el punto O. ¿Listo? Eso mismo lo extiendes a la superficie. Al final tendríamos que el potencial de una esfera conductora, ya sea en la superficie o en el interior, obviamente se incluye el centro, el potencial siempre va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga dividido entre el radio. Este potencial es en la superficie y en cualquier punto interior. Ten presente eso. ¿Listo? Entonces, ya conocemos cómo se determina la energía potencial eléctrica o electrostática. Ya sabemos qué hacer cuando nos pidan el trabajo del agente externo. Cuidado, cuando no te dicen de quién es el trabajo, se va a sobreentender que es el trabajo del agente externo. Vas a encontrar ejercicios en donde te digan, determine la cantidad de trabajo sobre la carga Q sub 0 o Q sub 1 o Q sub 2 cuando se traslada desde el punto A hasta el punto B. Ahí no te dicen de quién es el trabajo. Se va a sobreentender que es el trabajo del agente externo. Y si te pidiesen el trabajo del campo eléctrico, te lo van a especificar, te lo van a decir. ¿Ya? Y el último es, ¿qué hacer cuando yo tengo una esfera conductora electrizada? Esa esfera puede ser compacta, maciza, o puede ser un cascarón esférico. Entre comillas, puede ser toda una naranja o puede ser, ¿no?, solamente la cáscara, le retiras la pulpa. Entonces, en el segundo caso, la cáscara, ya hablaríamos de un cascarón esférico. Así sea una esfera maciza o hueca, siempre la carga se reparte, se distribuye en la superficie. Y ya sabes cómo calcular el potencial. Obviamente, si la carga es positiva, potencial positivo. Si la carga es negativa, el potencial es negativo. Muy bien, con esto, amiguito, hemos terminado todo lo que compete a electrostática. Revisa, repasa y reacciona. ¿Cómo? A resolver los ejercicios. Nos vemos.